Bienvenidos a nuestra clase número 8, sesión 8, si lo quieren ustedes ver de esa manera, ¿ok? Bueno, vamos a dar el inicio a nuestro tema primero y al final ya les indicaré las cuestiones relativas a pues lo que se ha llevado a cabo para efecto de obtener las evidencias para calificarles. ¿Estamos? Entonces, eso lo haremos al final. Ahora, nosotros recordemos que la clase anterior estábamos analizando el concepto que tienen algunos autores sobre la Constitución. Cierto. Mencionábamos a un Aristóteles entonces que mencionábamos debiera de haber sido el primero, ¿no? Para efecto de identificar, bueno, Aristóteles fue el que sentó las bases para establecer lo relativo a una constitución. Entonces, por el criterio que manejaba este filósofo griego. Ahora, eso es por una parte. Por otra parte, veíamos otros criterios más, inclusive analizábamos a un Schmidt, ¿no? Analizábamos a varios autores, algunos un poco más ampliamente, otros menos ampliamente. Decíamos, vamos a ver a Hans Kelsen de una manera más amplia, pero ¿qué creen que sería repetir lo que ya habíamos visto cuando analizábamos la clasificación de las constituciones? Porque es volver a repetir lo que indicaba Hans Kelsen en relación a la clasificación de la Constitución en el sentido material y en el sentido formal, porque eso es el criterio de Hans Kelsen. Claro, hay que recordar algo bien importante. A Kelsen se le identifica por muchos aspectos. Hans Kelsen tiene una trayectoria muy importante, y entonces si en un momento determinado se quisiera resaltar todo lo que él ha aportado, ¿sí? Para empezar, tendríamos que hablar, sí, de esa clasificación de la Constitución, hablando, por supuesto, de cómo él establece que la Constitución se va a dividir en dos, en dos sentidos, el formal y el material, que ya lo vimos. Entonces, por eso les digo, sería en obvio de repeticiones volver a indicarlo. Ok, pero Hans Kelsen también es importante porque a él se le atribuye esto que tenemos nosotros relacionado a la supremacía de la Constitución. ¿Ok? Hablando de la ley fundamental, esa ley fundamental que es característico de un Estado de Derecho y en quién se deposita esa categoría de ley fundamental en nuestra Constitución. Claro, Kelsen no es mexicano, pero se adecuaron sus teorías a nuestro entorno y a lo que dice la misma Constitución. Cuando Hans Kelsen elaboró esa famosa teoría de la supremacía constitucional, de la jerarquización de las leyes, y elabora una pirámide, la famosa pirámide de Kelsen, para establecer la ley más importante, la ley que es de rango superior y que va a estar por encima de las leyes de rango inferior, ¿no? En este caso la Constitución por encima de todos los ordenamientos, esos ordenamientos que son de rango inferior, leyes reglamentarias, leyes secundarias, leyes de carácter inferior, ¿okay? Y por encima la Constitución. Y en el único pues ordenamiento que nosotros tendríamos en el mismo nivel de importancia, esto o son todos los que derivan de un tratado, ¿no? De los tratados. Entonces, eso es muy importante que no lo perdamos de vista. Es el primer aspecto que se le tiene que atribuir a Hans Kelsen y que está relacionado con nosotros, en este caso con nuestra asignatura. Pero también Hans Kelsen va a elaborar una importantísima teoría sobre la validez de la norma. El ámbito de validez de la norma se va a establecer a través de 4 aspectos.
Y entonces la validez, tomando en consideración obviamente la materia, la validez tomando en consideración el espacio o el ámbito espacial, la validez tomando en consideración a las personas, la validez tomando en consideración el ámbito geográfico, ¿no? Entonces, la validez de la norma, otro aspecto muy importante relacionado con Kelsen, Hans Kelsen, ¿ok? Y entonces, finalmente, lo que tendríamos que establecer es lo relativo a la justicia. Hans Kelsen elabora una obra que se llama ¿Qué es la justicia? Y entonces en esa obra donde va a tratar, analiza, estudia de una manera muy acertada al principal fin del derecho, que en este caso es la justicia. Uno de los más importantes fines del derecho es la justicia. Y entonces Hans se hace esta pregunta en donde dice, ¿qué es la justicia? Y ahí tenemos nosotros, obviamente, otro de los trabajos importantísimos de Hans Kelsen. Es un pequeño libro, de ¿qué es la justicia? Y ahí no sé si se los hayan dejado a ustedes analizar en filosofía del derecho o se los vayan a dejar que lo analicen. En filosofía del derecho ustedes van a analizar más del pensamiento de Hans Kelsen. No sé si en alguna otra materia también lo hagan, pero por lo pronto nosotros ya mencionamos. Tiene que ver mucho con nuestro punto, que en este caso es la definición de la Constitución. Sí, también veíamos nosotros algunos aspectos relacionados con Fernando Lasalle, ¿sí? Cómo identificaba él a la Constitución con factores reales de poder de un determinado país. Por supuesto, cómo veía esos factores de poder a través de la evolución de la misma Constitución y etcétera, ¿no? No lo vamos a volver a retomar para efecto de analizarlo, porque sería muy repetitivo, ¿verdad? Estar mencionando lo que indicaba el mismo Jorge Carpizo, que ya lo vimos nosotros, la clase anterior, recapitulando lo que vimos en relación a otros personajes, ¿no? Maurice Jauriot, el mismo Carl Smith, ¿no? También lo que ya habíamos indicado, Bordeaux, ¿no? George Bordeaux. Y entonces, chicos, otros personajes más que ya habíamos analizado. Ahora, nos toca verificar el contenido de otras ideas. Y entonces vamos a revisar así a grandes rasgos lo que indica Mario de la Cueva, ¿no? Les digo, vamos a ir combinando algunos autores que es que manejan algunos criterios bien interesantes relacionados con la Constitución. Pero esto no quiere decir que no vamos a incluir, por supuesto, a los que nos señala el programa. Sí, los vamos a incluir, por supuesto. Pero veamos algo muy breve en relación a la Constitución según jurista. Mario de la Cueva considera que la Constitución es una norma jurídica fundamental. Esta norma jurídica fundamental va a contener los principios básicos de la estructura del Estado y su relación con las, obviamente, normas particulares. Muy interesante, ¿no? Él va a realizar una definición enunciativa del contenido de la Constitución y en esa enunciación, por supuesto, nosotros vamos a tener lo que más adelante vamos a analizar, por eso es muy importante que lo mencionemos, y serán las dos partes de la Constitución, porque habla, por supuesto, de los derechos fundamentales que se consagran en una Constitución y que van a ser obligatorios, obviamente, de parte del Estado, para que se cumplan. ¿Okay? Entonces, ese es el único punto que vamos a tocar en relación a este personaje. Tenemos un criterio más, ¿no? Este criterio que, por supuesto, nosotros mencionamos va a ser el de Tamayo, ¿no? Tamayo y Salmorán, ¿no?
Él va a considerar a la Constitución o la va a concebir como límite jurídico del poder. Y claro, origen del mismo poder. Esta Constitución deberá establecer la estructura del sistema estatal y, por supuesto, controles pacíficos para efecto de emplear el poder político. ¿Sí? La estructura del sistema estatal no es otra cosa que la estructura del Estado. Y aquí tenemos la otra parte de la Constitución que vamos a analizar más adelante, que sería la parte orgánica. Vean, de Mario de la Cueva ya tenemos nosotros la parte dogmática. De Tamayo y Salmorán tenemos nosotros la parte orgánica. Entonces, es interesante, por eso es necesario que mencionemos a estos autores, porque por supuesto, según Tamayo, la Constitución no se va a limitar a facultar a determinados órganos o personas para actuar de cierta manera. Él afirma que la norma que organiza y estructura al mismo Estado va a ser esta Constitución, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido, vamos a tener nosotros a otro autor, Hermann Heller, y él va a establecer que la Constitución va a regular la estructura total del Estado y que va a racionalizar, obviamente, esa estructura a través del poder que se va a instituir en ese Estado y a través del cual se va a hacer la distribución de todos los poderes del Estado, ¿no? Entonces, interesante también el criterio de Hermann Heller, ¿no? Y entonces, ese concepto de constitución va a englobar casi todos los aspectos relativos al funcionamiento del Estado. Pero él no menciona los derechos fundamentales. Entonces, va a reducir, ¿sí?, la norma suprema a un instrumento de organización nada más. ¿Qué quiere decir? Que únicamente hace mención al aspecto orgánico de la Constitución, no al aspecto dogmático de la Constitución. Entonces, es muy interesante. Finalmente tenemos dentro de estos autores, para pasar ya a los que nos marca el temario, a Felipe Tena Ramírez. No podemos prescindir de Tena Ramírez. Es otro de los grandes constitucionalistas. Y entonces el maestro Tena Ramírez va a establecer, por supuesto, el contenido mínimo y esencial de la Constitución, ¿sí?, atribuyendo que tendrá como una función crear y organizar los poderes públicos supremos y que va a dotar a esos poderes públicos, la misma Constitución los va a dotar de competencias y facultades. Recordemos nosotros lo que indica el artículo 49 constitucional cuando establece que es obvio una de las características de la división de poderes, ¿sí?, la finalidad de no monopolizar ese poder, ¿ok? Entonces, él también va a omitir hacer referencia a las garantías individuales. Habla nada más de la parte orgánica, ¿no? Y entonces, sí, establece una situación de control del poder, pero se va a olvidar de los derechos fundamentales. Eso es lo que pudiéramos decir que, bueno, cuando se establece nada es perfecto, ¿verdad? Porque pues estamos hablando de un importante constitucionalista y que dentro de su definición o su criterio de constitución deje de lado los derechos fundamentales,
pues sí es algo, ¿no? Que se puede considerar delicado, ¿no? Entonces, tenemos otro criterio más, ¿no? Antes de pasar finalmente a los que nos van a ocupar, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los que nos faltan todavía? Ya vimos a Kelsen, que él sí está señalado en nuestro programa, ¿no? Nos falta Sieyes y nos falta Romano, ¿ok? Esos dos. Pero antes de de analizar el contenido de la definición de constitución de estos dos personajes, veamos, analicemos lo que indica Conrad, Conrado, ¿no? Pudiéramos hacer la traducción Haas, ¿no? Y entonces, él señala que la Constitución se va a definir en virtud de un objeto que se pretende y que además la Constitución, por supuesto, que se encuentra vigente en un orden histórico, ¿sí? Va a ser, ¿sí? Un instrumento concreto de carácter individual. La Constitución para este personaje, para Conrad, será el orden jurídico fundamental de la comunidad. ¿Okay? Y entonces, ¿qué esta Constitución va a tener como contenido principal? Los rectores, ¿sí? Del orden jurídico, por medio de los cuales se debe formular, obviamente, toda la unidad política de un país. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo hace alusión a diferentes aspectos relacionados con lo que ya otros autores han incorporado en sus definiciones. Conrad, ¿sí? Va a mencionar, por supuesto, algunos aspectos que también otros autores resaltan. Pero sería demasiado seguir hablando de otros autores porque decíamos, no, vámonos con los que ya nos indica el programa. Y entonces, esos serían todos. Ahorita terminaríamos con Sieyes. Este personaje va a ser considerado fundamental, un personaje clave en la Revolución Francesa. Va a ser uno de los estadistas que más van a sobresalir, no solo por la forma como actuó, ¿no? Por su participación activa a lo largo del proceso de revolución de ese país, ¿sí? Sino porque además, ¿verdad?, va a tener cierta participación en la política, va a participar como diputado, como diplomático, como gobernante, va a estar presente en los eventos más decisivos de la vida de Francia durante el proceso de su revolución. Recordemos nosotros que la Revolución Francesa es fundamental para la historia, ¿no? Todos los acontecimientos que son importantes dentro de un aspecto que, ¿por qué no a nosotros nos atañe? Como fue la independencia, tenemos a Francia y su revolución de nuestro país. La independencia de las colonias está Francia y obviamente, y derivado de ello, de su intervención en la independencia de las colonias, está su revolución. Entonces, sí, su participación importantísima en los eventos más decisivos de la vida revolucionaria, ¿ok? Pero además, él va a realizar ciertos ensayos, o sea, independientemente de su actividad como político, ¿sí?, diplomático, gobernante, en este momento histórico de su país, este personaje, por supuesto, va a
hacer importantes aportaciones con trabajos, con ensayos, con discursos que va a pronunciar ante la Asamblea Nacional de Francia, ¿no? Entonces, es fundamental la participación de este personaje en ese evento que marcó el fin y el inicio de una época. Continuamos.